pero hay como una especie de imán por allá atrás, creo yo, ¿no es cierto? Hay una tendencia a irnos hacia las esquinas. Entonces, si puedes bajarte un poquito más, sería chévere para poder calentarnos un poquito. Pero bueno, lo importante es que podamos estar aquí en esta mañana. Y bueno, este es el tiempo de la prédica, así que te animamos a que puedas disfrutar, que puedas abrir tu Biblia. Antes de eso, es un día especial, ¿no es cierto? ¿Por qué es un día especial? Porque es el Día de las Madres, ¿no es cierto? Qué especial poder celebrar y tener ese día particular para celebrar a nuestras mamitas. Muchas gracias. Muchas gracias, Glorita, gracias. Pero también hoy es un día de fiesta. Hoy es un día de fiesta porque el día de hoy hay fiesta en el cielo. Amén. Hoy día hay fiesta en el cielo porque hay dos hermanos bueno, dos personas que han querido conocer de Dios. Ellos son Gonzalo y Mónica Rivera. Si están por aquí, por favor, pónganse de pie. Amén, conózcanlos, bienvenidos. Desde el día de hoy ellos serán nuestros hermanos, así que después del servicio te animo a que puedas acompañarnos en la parte de atrás para poder ser parte de su bautizo y ver esas promesas de Dios cumpliéndose, ¿sí? También animarles, hermanos, a que podamos estar orando también, por favor, por Margarita Enríquez y Edith García, que van a tener que someterse a cirugías. Entonces, para que podamos orar, y de hecho en este momento vamos a orar por ellos y también por nuestros hermanos. Sí, así que acompáñenme en una oración. Dios Todopoderoso y Eterno, Señor bendito y maravilloso, Padre, gracias por este maravilloso día, por tener la oportunidad de estar vivos, Padre, por tener la oportunidad de celebrar, Padre, a nuestras madres, mi Señor Dios, pero también recordar, Padre, que ese amor que podemos disfrutar aquí viene de ti, Padre Santo. Así que, Padre, ayúdanos a verte en las Escrituras, a aprender más de ti, Padre, y a salir de aquí tomando decisiones. Queremos orarte, mi Señor Dios, específicamente por Margarita Enríquez y Edith García, Padre, que seas tú, mi Señor Dios, en las manos de los médicos, Padre, dándoles la sabiduría, Padre Santo, pero sé tú, mi Señor Dios, quien cuides y permitas que puedan salir bien de este proceso, Padre. Orarles también, mi Señor Dios, por Gonzalo y Mónica Rivera, Padre, y gracias, Señor Dios, porque tú has tocado sus vidas, Padre, eres tú, mi Señor Dios, quien los ha llevado a tu corazón, Padre, y ahora aquí a tu familia, mi Señor Dios. Por favor, síguelos cuidando y al resto, mi Señor Dios de la iglesia, permítenos ser buenos hermanos, Padre, para cuidar de ellos, mi Señor Dios, y para juntos poder seguir caminando junto a ti. Bendice este tiempo, Señor eterno, que la gloria sea solo para usted, Dios amado. Gracias, Padre bendito, en nombre de Cristo Jesús, te oro y te agradezco. Amén. Muy bien, entonces, como puedes ver, el tema de la clase se titula el día de hoy, Al Señor se lo pedí. Y vamos a estar estudiando específicamente Primera de Samuel 1. Las escrituras que están al frente están en la versión NBI, pero te animo a que tú puedas abrir tu Biblia, prender tu Biblia si es necesario, sacar tu cuadernito de apuntes, ¿ok? Entonces vamos a ir directamente a la escritura, así que te animo, ubícate allá, Primera de Samuel 1, por favor. Primera de Samuel 1, la primera porción que vamos a leer es Primera de Samuel 1, del 1 al 6, ¿ok? Espero que ya estés ahí, espero que ya estés ahí, muy bien, algunos están anotando, perfecto. Muy bien, ¿qué es lo que nos dice la escritura? Primero de Samuel 1:6 nos dice, en la sierra de Efraín había un hombre sufita de Ramatayim. Su nombre era Elcaná, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efraimita. Elcaná tenía dos esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Finés, los dos hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba, a pesar de que el Señor le había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Muy bien, entonces ya muchos ya conocemos esta historia, sí, vamos a tratar de analizarlo un poco más. Entonces en estos primeros versículos se nos hace una especie de introducción, ¿no? Entonces entendemos que hay una familia aquí, tenemos un señor que se llama Elcaná, tiene dos esposas, ¿no es cierto? Y con una de ellos tenía hijos. Tenía hijos, ¿no? Estaba pensando y decía, bueno, ¿a qué se parece esta situación? Y no sé si tú lo viste, ¿no es cierto? No sé si tú viste esta novela, yo no la vi, pero me acordé alguna vez. Entonces dice, dos mujeres y un camino, ¿no es cierto? Entonces ahí más o menos tenemos el Caná. De ahí no sé cuál de las dos, pero una debe ser Ana y la otra debe ser Penina, ¿no es cierto? Algo así. Ya me irás contando si se parece o no la novela, yo no sé en realidad.
pero se me hizo más o menos parecido, ¿no es cierto? Un hombre que tiene a dos esposas. Ahora, vamos a tratar de entender un poquito más la situación en base a los versículos que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos encontrar? ¿Cuál es la situación familiar de estas personas? Número uno, encontramos poligamia, ¿no es cierto? Tenemos un señor que tiene dos esposas. Ahora tú me puedes decir, bueno, pero en esa época era común. Esta situación se está desarrollando más o menos en el año 1100 antes de Cristo, ¿no es cierto? Ahorita estamos en el 2000 después, por lo tanto tenemos unos 3000 años de diferencia. Entonces, bueno, así que por si acaso, bueno, es algo que ocurría hace mucho tiempo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasaba? Aunque en realidad sí era común en esa época que haya estos casos de poligamia, en realidad no era algo que era aceptado por Dios. Si tú lo recuerdas en Génesis, ¿qué es lo que fue lo que Dios dijo? ¿No? Entonces el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, ¿no es cierto? Eso es lo que dice la Escritura. No dice entonces el hombre dejará a su padre y a su madre y encontrará varias esposas, ¿no es cierto? Entonces el plan de Dios siempre ha sido un hombre y una mujer. Sin embargo, socialmente, ¿listo? Hoy día se ha estado desmayando el trípode, ¿no es cierto? Pero bueno, no importa. Muy bien, entonces decía, socialmente la poligamia sí era aceptado en ese tiempo. No era la orden de Dios, pero sí era aceptado. ¿Y por qué era aceptado? Porque era muy importante tener hijos en esa época, ¿sí? Mientras más hijos tenías, de hecho, era un símbolo de posición social y de riqueza. Si tenías más hijos, eras más rico, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ellos crecían tenías más mano de obra, ¿no es cierto? Que vaya a cuidar los animalitos, que vaya a cuidar todo lo que tenías, ¿no es cierto? Más o menos como los muchachos de ahora, ¿no es cierto? Se levantan, ayudan a cocinar, ¿no es cierto? A tender las camas, a barrer. ¿No es cierto? Más o menos así, ¿no es cierto, chicos? Sí. Bueno, ya les pregunto a sus papás, ¿no es cierto, papás? Ok, está bien. Bueno, después van a tener alguna conversación, ¿no? Pero en ese tiempo era muy importante los hijos porque ayudaban en todas las labores que había, ¿no es cierto? También los hijos eran encargados de cuidar a sus padres en la vejez. Entonces, mientras más hijos tenías, sabías que tenías más garantía de que puedan cuidar de ti también. Ahora, ¿cuál era el problema? Por eso era adoptado la poligamia muchas veces. Mientras más esposas, más hijos puedes tener. Sin embargo, nuevamente, no era el plan de Dios. Y no era el plan de Dios y por lo tanto creaba conflictos. Y lo vemos aquí, ¿no es cierto? Entonces, la poligamia trajo rivalidad entre estas dos mujeres. Había una rivalidad, primero, ¿no es cierto? Hay un dicho, no sé qué tan cierto sea, ustedes me dicen, pero alguna vez escuché un dicho que decía, el peor enemigo de una mujer es otra mujer, decían por ahí, ¿no? Sí, ¿no es cierto? No sé qué tan cierto sea, ustedes me dirán, ¿no es cierto? Pero en cada hogar hay un espacio y un lugar para cada persona y un rol que se debe cumplir. Si tú pones dos mujeres dentro de un mismo hogar, van a competir, ¿no es cierto? Entre ellas porque no tienen el espacio definido. Entonces tenemos estas dos mujeres, una de ellas no puede tener hijos. Entonces la otra, ¿qué es lo que hace, no? Se enorgullece porque ella sí puede tener hijos, puede cumplir con este rol social y empieza a maltratar a la otra, ¿no es cierto? Ahora podemos decir, aquí la mala es Penina, pero no es del todo cierto. Porque si te das cuenta de la escritura, dice que en el versículo 5, no, desde el 4, cuando llegaba el día de ofrecer el sacrificio, el Caná solía darles a Penina y a sus hijos la porción que les correspondía. Hasta ahí está bien. Pero a Ana le daba una porción especial, una doble porción, porque la amaba. Entonces, ¿te imaginas a Penina? Penina le dio hijos a su esposo. El esposo viene y le da a cada uno, toma uno, 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 uno. Pero viene su rival, que no tiene hijos, y ella le da el doble. ¿Te imaginas lo que esto produjo en el corazón de Penina también? El Caná no hacía esto para dañar a Penina, sino que lo hacía porque amaba a Ana. Pero sin quererlo, esto produjo un círculo de dolor dentro de este hogar. ¿Qué es lo que pasa, Ana? ¿Qué es lo que pasaba? Penina maltrataba a Ana. Ana se ponía triste. El Caná animaba a Ana y le daba algo extra. Eso producía más celos en Penina y Penina tenía más motivos para ser más cruel con Ana. Y estábamos en ese círculo. ¿Te das cuenta cuál es la naturaleza del ser humano y cómo podemos ser? Aquí no se trata de entender cuál es bueno y cuál es malo. En realidad todos somos malos en algún punto y podemos hacer daño sin querer.
¿Estamos hasta ahí? Muy bien. ¿Qué más podemos ver aquí en los primeros versículos que vimos? Versículo 3 dice, cada año el Caná salía de su pueblo para adorar al Señor. Bueno, ya le echamos la culpa al pobre el Caná también, pero al mismo tiempo vemos que el Caná tenía algo y estaba cumpliendo su rol. Estaba llevando a su familia a adorar al Señor cada año. Esto dice que el Caná sabía que su rol como hombre era llevar a su familia a Dios. Y esto era algo en lo que él estaba cumpliendo. Entonces, nuevamente, ¿no? Cada uno de ellos tenía cosas buenas y cosas malas, pero el Caná estaba cumpliendo su rol de llevar a su familia a adorar a Dios. Para el hecho de que el Caná llevara a su familia a Dios, significa que era importante para él, ¿sí? Y estaba llevando a su familia a cumplir a Dios. Como en este tiempo, ¿no es cierto, hombres? ¿Quiénes son los responsables de llevar a nuestra familia a Dios? Somos nosotros, ¿no es cierto? De llevar a nuestra esposa, de llevar a nuestros hijos a Dios, a su presencia. ¿Y qué más tenemos también? Tenemos algo importante que es el hecho de la esterilidad, ¿no es cierto? Sabemos que la esterilidad es un tema muy delicado, ¿no es cierto? Y algo posiblemente muy triste para las personas que la están viviendo, tanto hombres como para mujeres. Pero debemos entender históricamente qué significa. Históricamente, en ese tiempo, para una mujer, el no poder dar hijos era una mujer que había fracasado en su vida. ¿Por qué? Porque no podía cumplir el rol que necesitaba socialmente cumplir, que era de dar hijos a su esposo. Pero para el hombre también era una vergüenza social estar casado con una mujer que no podía dar hijos. Porque si tener más hijos te brinda riqueza y posición social, el no tenerlo también te la quitaba. Es más, se dice que en el Medio Oriente una mujer estéril tenía el deber de entregar a una de sus criadas a su esposo para que pudiera tener hijos con su esposo. Y eso es como algo muy fuerte, ¿no? Pero vemos la importancia de los hijos. Y finalmente a los esposos se les permitía divorciarse por esta causa. Sin embargo, vemos que el Caná no lo hizo, ¿no? Entonces, todo esto es la situación en la que empieza nuestra historia, ¿sí? Ahora, posiblemente te sientas relacionado con esto. Posiblemente en tu hogar haya problemas, ¿sí? Posiblemente en tu hogar el esposo o la esposa o los hijos no están cumpliendo sus roles. Y tal vez puedas sentirte, no sé cómo salir de esto. Pero vamos a ver cuál fue la respuesta de Ana y cómo Dios cambió esta situación. Amén. Avanzamos. Samuel 7 al 8 dice, cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo. Penina atormentaba a Ana hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces el Caná, su esposo, le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Y la Biblia vuelve a recalcar, cada año, ¿no es cierto? Al Caná llevaba y era muy fiel en esto. Ana se ponía muy triste, ni siquiera quería comer, y el Caná trataba de animarla, pero en realidad no lo hacía. Y a veces queremos tratar de animar a otra persona, no levantarla, pero a veces no entendemos el sufrimiento que está pasando. Y eso también es algo difícil. Continuamos. Primero de Samuel 9:14 dice, una de aquellas veces, una vez, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en la silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto, Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida, y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se le podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo, ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Ya deja el vino. Nos paramos ahí un ratito, ¿no? Entonces ya vimos la situación compleja. Ana finalmente va a donde Dios. Elí era un hombre de Dios, era un juez que Dios había utilizado para dirigir a su pueblo. Sin embargo, ¿qué hace Elí? ¿No? Se acerca a preguntarle, hola hija, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando? No, no. Estaba sentado, le veo orar y porque no escucha el chisme, no le escuchaba qué es lo que estaba diciendo. Dice, este está borracha. Y directamente va y la recrimina, ¿no? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja el vino. ¿Te ha pasado que estás en el peor momento y a veces en vez de de encontrar ayuda, lo que encuentras es juicio? Lo que encuentras es que las personas te juzgan, ¿no es cierto? Bueno, a Ana también le pasó lo mismo. Entonces puedes irte relacionando un poco más con Ana, ¿no es cierto? Nuevamente, un poquito más. ¿Qué pasó con Ana? Entendamos un poquito a Ana. Estaba atormentada en su casa por su rival. Era parte de este círculo doloroso de las heridas en su casa que ya vimos. Su esposo, queriendo animarla, desvalorizaba su dolor
porque pues le decía, no soy yo para ti mejor que 10 hijos. No estés triste, ¿no? Sé que no cumples tu labor social, pero yo te amo, entonces feliz por eso. Fue víctima de prejuicio, en este caso por el sacerdote. Pero vamos a ver cuál es la respuesta de Ana. Ella se encontraba así. ¿Has estado tú en algún momento así? Sí, tal vez nos podemos relacionar, ¿no es cierto?, con esta forma, sin también saber si tal vez saber qué poder hacer, a dónde recurrir, sin que las fuerzas ya te acompañen, ¿no? Tal vez en un momento de desesperación, sintiendo que todo alrededor se cae. Pero vamos a ver pero ¿cuál fue la respuesta bíblicamente que pudimos encontrar? Más bien, ¿qué fue lo que hizo Ana? Fue al Señor. Y en las versiones Nueva Traducción Viviente dice, me se derramó delante del Señor. ¿Cuántas veces necesitamos hacer esto? Pero es tan difícil hacerlo. Ana fue y buscó a Dios y vamos a ver que Dios oyó su oración, porque Dios en realidad quiere escucharte y quiere escuchar tus oraciones honestas. A veces podemos estarle orando a Dios, pero delante de Dios seguir teniendo una máscara de firmeza, de dureza, una máscara de yo estoy bien, cuando con Dios podemos ser completamente reales, ¿no? Pero a veces todos los problemas que tenemos los queremos cargar solos. ¿Sí? Lo digo por mí, no sé si también tal vez te pase y no sé cuáles son los problemas que tengas hoy en tu casa, pero no necesitas cargarlo solo. Dios quiere ayudarte a llevar esas cargas. Dios quiere que estés con Él y Él quiere quitártelas. Cuando hemos llegado a este estado y finalmente vamos donde Dios y nos derramamos delante de Él, Dios nos escucha. Pero no nos escucha porque Él haya esperado que nosotros estemos mal para recién escucharnos, sino porque a veces nosotros esperamos estar muy mal para recién invitar a Dios a entrar a nuestras vidas, para recién invitar a Dios a que entre, a trabajar en esas áreas que nosotros no podemos. Somos nosotros quienes esperamos hasta cuando ya no podemos para decir, Dios, ok, sí, está bien, ten tú el control de esta área de mi vida. ¿Sí? Ana entendió eso. Ana entendió que ya no podía más, que su esposo no le podía ayudar aunque quería, que no iba a encontrar ayuda de Penina y hasta que el líder religioso tampoco la pudo entender. Pero va donde Dios y Dios la escucha. Y Ana hace esta promesa que es muy impactante, ¿no? Dame un hijo varón y yo te lo voy a entregar a ti. Y él te va a servir y no se le va a cortar nunca el cabello. ¿Qué significa esto de no cortarse nunca el cabello? Era un voto particular que se encuentra en número 6. Si tienes tiempo, por favor, ve y búscalo. Número 6, que es el voto de los nazareos. ¿Qué significa esto? Cuando alguien quería pedir un favor especial a Dios, le decía, Dios, ayúdame con esto grande y yo te prometo que durante un año voy a ser nazareo. ¿Qué significa esto? Que no se cortaba el cabello, que no podía tomar bebidas, vino, no podía tomar bebidas alcohólicas o cosas parecidas, ¿sí? Y se dedicaba y se consagraba al Señor. ¿Qué fue lo que hizo Penina? No solo fue por un año, sino que nunca se le cortará el cabello. Entonces, Samuel fue nazareo por toda su vida. ¿Sí? Él no sabe lo que es que le corten el cabello, por ejemplo, nunca lo supo, ¿sí? Y qué bueno, porque a veces te raspan muy feo, no sé si les ha pasado a hombres específicamente, pero él nunca se cortó el cabello, nunca bebió vino, toda su vida fue consagrada a Dios. Ahora, ¿qué es lo importante? Podemos ofrecer nuestros votos a Dios por algo que queremos, pero debemos cumplirlo. Ahora, mamitas, hoy es su día. ¿Qué te parece haberle pedido a Dios, Dios, dame a mis hijos, pero cuando ya nazcan, yo te lo voy a entregar? Y serán para ti, ¿no? Qué duro. Pero vamos a ver qué pasa más adelante. Versículo 15 de Samuel. Ya le dijeron que estaba borracha, ¿no es cierto? Entonces ella se defiende y dice, no, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Solo soy una mujer angustiada que ha venido a deshogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Ahí Elí se da cuenta y dice, vete en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Gracias. Ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió y al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá. Luego el Caná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo, al Señor se lo pedí. Wow, y vemos esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ana con todo mal alrededor suyo decide ir a Dios, se derrama delante de Dios, Dios escucha su oración y al final cumple su promesa. El Señor le da este hijo, ¿no? Pero me impacta el versículo 18, dice, Ana se despidió, se fue a comer y desde ese momento cambió su semblante.
Esta escritura es algo que desde que me pude bautizar hace muchos años siempre me ha llamado la atención. En la versión Dios habló y dice, y nunca más volvió a estar solo. Me ha llamado la atención y era, Dios, a veces yo te oro por algo que quiero, pero no es que se me quite inmediatamente esa tristeza, ese dolor, ese sentimiento, ¿no? Entonces siempre luchaba con esta idea. Pero analizando esta escritura, algo que entendí es por qué Ana cambió su semblante. Porque le pidió a Dios, ¿no es cierto? Tal vez Ana no tenía seguridad en este momento si iba a tener un hijo o no, pero ella se pudo liberar de esta carga que tenía y ponerla delante de Dios. Pudo sentir el alivio de Dios y entender cómo la paz de Dios nos cuida. Y esto lo podemos ver en Filipenses 4:6, dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Penina fue y se descargó delante del Señor, se desahogó con él. Y él a través de, perdón, Ana, gracias. Y Dios, ¿qué es lo que hizo? Le alivió su corazón, alivió su alma. Todavía no le había cumplido lo que ella pidió, pero ya había aliviado lo que había en su corazón. Y esto es un privilegio que tenemos como discípulos, pero a veces infravaloramos la oración. A veces decimos, ¿para qué oro si al final no va a pasar nada? Lo primero que vas a hacer es que Dios va a darte paz en tu corazón. Dios va a aliviar tu alma, las cargas que tienes. Así que no subestimes la oración. Ve y haz lo que dice esta oración, lo que dice la escritura, y Él cuidará tu pensamiento y también tu corazón. Amén. Pero bueno, al final vemos que Dios finalmente cumple lo que le pide a Ana, ¿no? Y le da a su hijo. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa más adelante? Aquí estamos. Samuel 21:23. Cuando el Caná volvió, ya había pasado esto, ya tenía sus hijos, dice, cuando el Caná volvió a salir con toda su familia para cumplir su promesa y ofrecer su sacrificio anual, Ana no lo acompañó. No iré hasta que el niño sea destetado, le explicó a su esposo. Entonces lo llevaré para dedicarlo al Señor y allí se quedará el resto de su vida. Bien, haz lo que te parezca mejor, respondió su esposo el Caná. Quédate hasta que lo destetes, con tal de que el Señor cumpla su palabra. Así pues, Ana se quedó en su casa y crió a su hijo hasta que lo destetó. Versículo 24. Cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño. A pesar de ser tan pequeño, se lo llevó a la casa del Señor en Silo. También llevó un becerro de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. Luego sacrificaron el becerro y presentaron el niño a Elí. Ana dijo Ana, mi señor, tan cierto como que usted vive, le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y él me concedió. Ahora yo, por mi parte, se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a él. Entonces Elí se postró allí ante el Señor. ¡Wow! Nuevamente, madres y padres. En ese tiempo se dedicaba, los niños se los destetaban aproximadamente a los 3 años. Quiero que te imagines cuando tu hijo tenía 3 años, decir, bueno, ya lo desteté, ahora lo voy a llevar a entregar al templo y que allí se va a quedar. Ya no va a ser mi hijo. Bueno, es mi hijo, pero ya no lo voy a cuidar yo todos los días, sino que lo entrego. ¿Qué te parece eso? Madres, hoy es su día. ¿Qué tal hubiera sido eso, no? ¿Por qué Ana fue capaz de hacer esto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice el público? ¿Por qué? Porque Ana cumplió la promesa que hizo al Señor, ¿no es cierto? Muy bien. ¿No hubiera sido difícil? Hubiera sido muy difícil, muy duro, ¿no es cierto? Pero Ana al final lo hizo. ¿Por qué fue capaz de entregar a su hijo aquello que ella pidió? Porque Ana amaba más a Dios que incluso que a su sueño o que a su hijo. La semana pasada estuvimos en una reunión y una hermana se levantó y dijo esto. Dijo, yo amo a mis hijos, pero amo más a Dios. Amo primero a Dios antes que a mis hijos. Y desde el mundo podemos pensar, qué horrible, pero no. En realidad, cuando amas primero a Dios, puedes amar a tus hijos con el amor correcto. Es lo que nos compartía hoy día un poco Moni. Si amas primero a tus hijos, vas a poder darles lo que ellos necesitan cuando lo necesitan. A veces siempre va a ser amor, pero también va a ser corrección muchas veces. También va a ser cuidado, va a ser aliento, pero va a ser Dios quien te va a instruir y que te va a guiar por el camino correcto. Porque Él es un buen padre.
Él sabe cómo hacer las cosas. Pero si amamos a nuestros hijos antes que a Dios, vamos a amarlos con nuestro amor, con un amor imperfecto, con un amor egoísta, con un amor incompleto. Así que padres, cuide cuando críen a sus hijos. No críes a tus hijos como te hubiera gustado que te críen a ti. Cría a tus hijos como Dios te dice que debes criarlos. ¿Sí? Y incluso, ¿no? Haciendo un poco prácticos, ¿qué significa esto? Cuando los deseos de tus hijos se oponen a la voluntad de Dios, ¿cuál es el lado que escoges? ¿Cumplir los deseos de tus hijos o oponerte a ellos y cumplir la voluntad de Dios? Sé que va a ser difícil para ellos en ese momento, pero en realidad estarás haciéndoles un bien, porque los estarás guiando por el camino correcto. Así que tengamos cuidado, mis hermanos, también. Y no solamente vemos aquí un caso en el que Ana promete por un sueño, y tal vez tu sueño no es tener hijos, tal vez todavía no estás casado, jóvenes o solteros, tal vez tu sueño es casarte, ¿no es cierto? Pero hay algo también por lo que Dios concedió este sueño a Ana. ¿Por qué le concedió este sueño? Porque para Ana, Dios era más importante que este sueño. O cuando ya tuviera el sueño, iba a honrar con ese sueño a Dios. Así que el sueño que tengas, soltero, si tu sueño es casarte, pregúntate por qué quieres casarte. ¿Para cumplir las expectativas, la sociedad, la presión social? ¿Quieres ser feliz? ¿O quieres casarte para honrar a Dios con tu matrimonio? Si quieres tener hijos, ¿para qué quieres tener hijos? ¿Para nuevamente tener una gran familia, para muchas cosas? ¿Para tener mano de obra como la que está llegando ahorita? ¿O quieres honrar a Dios con tus hijos? ¿Quieres honrar a Dios con la vida de tus hijos? ¿Para qué quieres ese trabajo? ¿Para qué quieres ese puesto? ¿Para qué quieres esa profesión? ¿Para honrarte a ti mismo o para honrar a Dios con eso? En la vida del cristiano, lo más importante siempre va a ser honrar a Dios con todo lo que hagamos. Pero si algo no se está cumpliendo en tu vida, es que posiblemente tus intenciones y tus motivaciones no están siendo las adecuadas. Así que te animo a que primero puedas ajustar eso. Amén. Muy bien, ahora vamos adelante. ¿Qué significa en esta vida? ¿Qué significará en esta época? ¿Qué significará en esta época entregar a tu hijo a Dios? A ver si los padres me pueden ayudar aquí. ¿Qué va a significar entregar en esta época a tus hijos a Dios? Les doy unos comodines, ¿no? Entregar a tu hijo a Dios no significa dejarlo en el quinto piso por 2 horitas y decir, bueno, aquí se los dejo, en 2 horas vengo y que ya esté formateado, ¿no es cierto? Y que ya sea más espiritual, ¿no es cierto? Esa no es una forma de entregar a tus hijos a Dios. Otra forma de no entregar tus hijos a Dios, también, ¿no es cierto? Voy a llevar a mis hijos el sábado 2 horas al Ministerio de Jóvenes para que allí le enseñen a amar a Dios. No, no es cierto, esa no es una forma de entregar a tus hijos a Dios. ¿Cómo puedes entregar a tus hijos a Dios? Enseñándoles a orar, muy bien. Padres, madres, ahorita que es su día. Bueno, madres, ¿cómo entregan a sus hijos a Dios? ¿Dándoles? Dándoles de ejemplo. Perfecto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Timoteo 3, del 16 al 17. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender y corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Yo no soy padre aún, Dios permita que algún día lo sea, pero amén, muy bien, gracias. Pero sé que tengo, sé que muchos de ustedes ya, sé que ustedes ya lo son. Y tal vez ustedes me van a poder decir, David, ser padre no es fácil. La mayor parte del tiempo no sabes lo que estás haciendo, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios tenemos las escrituras. Y las escrituras nos dicen que esta escritura es útil para enseñarte a hacer y para capacitarte para toda buena obra. ¿Qué mejor obra que criar a tus hijos? ¿Qué mejor obra que entregarlos al Señor y que ellos puedan conocer a ese Dios verdadero? Así que mis hermanos, nuevamente quiero animarte. Sé que ahora hay muchas corrientes de crianza, ¿no? He escuchado lo de la crianza con respeto, ¿no es cierto? Así que existe esto. Tranquilo, no voy a hablar a favor o en contra porque yo no sé. Así que ustedes, entre ustedes debatan. En mi tiempo, los métodos de crianza incluían una correa y una chancla, ¿no es cierto? En algunos casos cabresto, yo nunca lo viví, gracias a Dios. Dios fue muy bueno. Ahora, podemos sentarnos a debatir cuál de los dos métodos es el mejor, ¿no es cierto? ¿El antiguo o el de ahora? Podemos encontrar, exacto, pros y contras, pero el de la Biblia es el que siempre va a ganar, ¿sí?
Así que quiero animarte como padre y como madre. Si tomaste la decisión de tener hijos, pues ahora tu trabajo es ir a la Biblia y buscar la guía de Dios para criarlos de la manera correcta. Recuerda que tus hijos, al igual que el de Ana, son prestados. Dios te dio a ese hijo para que lo críes como un hijo de Dios, no para que lo críes a tu forma, ¿sí? Entonces, cuida mucho eso. Entonces, muy bien. Y las últimas partes, ya vamos terminando, ¿no es cierto? Ya estamos listos para ver los números. Eh, Ahora, justo lo que ustedes decían, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Y cuál es la mejor forma en la que podemos llevar a nuestros hijos a Dios? Y lo dijo un hermano por acá, precisamente con el ejemplo. ¿Sí? Ellos, tus hijos, y lo digo porque no soy padre, pero sí soy hijo, sí se van a acordar de todo lo que tú, las escrituras que les compartes, pero más se van a acordar del ejemplo que vieron en ti. Tengo el privilegio de conocer esta iglesia. La primera vez que fue una reunión en la iglesia tenía más o menos de esa edad. Tenía 6 años, la iglesia se reunía por el Estadio Olímpico. Sí, me acuerdo que nos metían en un cuarto, unas graditas subiendo, había un cuarto, el cuarto de niños de arriba. La casa del estadio, muy bien. Entonces, conocí de la iglesia de pequeñito. Me bauticé a los 13 años del Ministerio de Jóvenes, más adelante, ¿no es cierto? Agradezco mucho a todos los líderes que me ayudaron, que me instruyeron, que me dieron bases bíblicas. Después estuve en Ministerio de Universitarios, ahora estoy en el Ministerio de Solteros. Amén, eso, vamos solteros. Vamos solteros. Pero durante mi vida como cristiano, cuando he estado desenfocado de Dios, cuando todo ha ido mal en mi vida, cuando he sentido todo en contra, honestamente no han sido todas las clases las que me llevaron a Dios nuevamente. Ha sido recordar el ejemplo de mi madre. Ha sido acordarme, levantarme en la mañana y ver a mi mamá con su Biblia abierta, ¿sí? Leyendo escrituras con sus lentes. Mi mamá es alguien que siempre, que muchos de ustedes la conocen, mi mamá sabe decir, David, yo no tengo mucho conocimiento bíblico, no tengo esa elocuencia para hablar de Dios. Pero mi madre es la que me ha dado las bases con su ejemplo de amar a Dios. De mi mamá aprendí, por ejemplo, de mi mamá aprendí que debo rendirme a Dios. Cuando no teníamos dinero, ella me decía, hijos, nos vamos a arrodillar y vamos a orar. Ahí aprendí de mi madre que Dios es real, ¿sí? De mi mamá aprendí a perdonar. Cuando mi mamá perdonó aquello que nadie más perdonaría, por Dios, entendí, yo puedo perdonar cualquier cosa también, ¿sí? Cuando ha faltado cualquier cosa y mi madre ha estado ahí, eso ha sido para mí. Así que, nuevamente, gracias a todos los líderes que me han ayudado y que me han instruido. Pero cuando más ha faltado, el ejemplo que he tenido ha sido el de ella. Y lo vemos aquí, lo vimos aquí hoy día. Si tú has visto a Hanit, por ejemplo, has visto a Gaby, has visto a Luber, tú ves los jóvenes que son jóvenes entregados, que son jóvenes serviciales, pero tú viste que al lado, ¿quiénes estaban? Sus madres, ¿sí? Seguro que ellos aprendieron mucho también de Biblia, pero el ejemplo que sus madres le dieron es lo que los ha llevado a donde están. Así que este es el tip para todos los padres. Sean ese ejemplo para sus hijos. Ellos los van a ver a ustedes. Así como el Caná los llevaba a su familia a Dios, y aunque cometía errores y hacía cosas, pero de alguna manera tal vez eso fue lo que llevó a Ana en su momento a tomar la decisión correcta, de entregarse a Dios y de cumplir su voto hacia Dios también. Entonces, hombres también, esto no es solo para las madres, hombres también necesitamos cumplir nuestro trabajo de llevar a nuestra familia a Dios. Y conjuntos, padres y madres, lleven a sus hijos a Dios con su ejemplo. Amén. Lo último, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después? Ya Ana solo cogió y entregó a su hijo y ahí quedó. No, te animo a que lo revises en tu casa porque es interesante. Pero Ana, a Dios, después le dio a Ana 5 hijos, ¿no es cierto? Samuel se convirtió en uno de los grandes profetas de Dios. Él fue el que ungió a los 2 primeros reyes de Israel. Dios lo utilizó poderosamente, ¿sí? Por ahí aparecía Elí, ¿se acuerdan? Sacerdote. También te animo a que veas eso. Elí tenía 2 hijos, Ofni y Finés, pero Elí, un comentario bíblico decía, Elí fue un gran sacerdote, pero fue un pésimo padre, ¿sí? Y al final, Dios terminó haciendo que toda su familia muriera. Así que tenemos esos 2 ejemplos de contrastes. Una mujer que entrega a sus hijos a Dios y Dios los levanta para su servicio. Y un hombre
que es negligente como padre y su familia termina perdiéndose. Así que mis hermanos, en esta mañana, Día de las Madres, feliz Día de las Madres, mamitas, pero es nuestro trabajo llevar a nuestros hijos a Dios. Y si tal vez tú conoces o es la primera vez que vienes a estas reuniones, Dios puede transformar tu vida. Dios va a tomar a tus hijos y llevarlos a hacer cosas increíbles, pero el primer paso tienes que darlo tú. Que la gloria sea para Dios y nos quedamos con los niños. Una buena tarde.